Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia de Hablemos de Energía, este podcast que es una extensión de nuestra publicación especializada Mundo Eléctrico. En esta ocasión me acompaña alguien muy cercano a esta casa de Mundo Eléctrico, doctor Carlos Alberto Zarruc, presidente de la Cámara Colombiana de la Energía. Doctor, gracias por aceptar nuevamente la invitación y por estar acá. Buenos días, Marcela. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, voy a hacer un recorderis rápido de quién es nuestro invitado de hoy. Él es economista de la Universidad de los Andes, abogado de esta misma universidad con una especialización en Derecho Comercial, en Administración Financiera también, y pues con una amplia trayectoria laboral en el sector financiero, en el sector gremial, en la empresa privada, en el sector público, porque pues él también ha sido viceministro en un par de oportunidades, ha sido miembro de varias juntas directivas, también ha sido catedrático de la Universidad Sergio Arboleda, ha trabajado en varias entidades bancarias en el sector financiero y desde el año 2018 pues es presidente de la Cámara Colombiana de la Energía. Entonces, pues estamos ante una personalidad de nuestro sector. Bueno, doctor, quiero empezar con lo siguiente. Un poco con la situación que estamos viviendo acá en el país. En este momento, pues tenemos una situación compleja por el deceso del senador Miguel Uribe. Enfrentamos situación económica difícil, un poco la situación del sector minero energético también un poco incierta. Quiero empezar entonces por ahí, doctor, para que usted desde la óptica de la Cámara nos haga como una radiografía de lo que ustedes están viendo actualmente en el país y de qué manera esto nos está afectando el sector energético de Colombia. Muchas gracias, Marcela. Sí, en primer lugar, como usted dice, lamentar esa terrible situación del asesinato de Miguel Uribe. Esperamos que este tipo de eventos por fin se acaben en nuestro país y no sigamos en ese proceso, lamentando la desaparición de un líder joven muy importante en el proceso político y de aporte al sector público del país. Pero bueno, esperemos que la situación mejore. En cuanto al sector energético, yo haría la siguiente, yo haría 2 o 3 comentarios muy generales. El primero, que es un sector muy importante desde el punto de vista económico y social. Económico en los temas de productividad, competitividad, desde el punto de vista social para el bienestar de los ciudadanos. Sin energía no podemos vivir, no pueden funcionar las empresas y no podemos vivir las personas, primero. Segundo, el segundo tema grande que yo pondría es que el sector en Colombia ha sido un sector que ha tenido un desarrollo seguro y sostenible en los últimos 35, 40 años. ¿Sí? En los últimos 35, 40 años pasamos de una capacidad instalada de 6.000 megavatios a 21.000 megavatios en que estamos hoy, o sea, se ha más que triplicado. Aumentamos la cobertura de 75% a 97.5% de los colombianos, entonces también ha tenido una buena llegada a casi todos los lugares del país. Todavía tenemos un reto en ese 2.5% de colombianos que no tienen acceso al servicio de energía, pero ha tenido un buen desempeño. Segundo, ha tenido una dinámica de mercado segura, sostenible. Tenemos retos en temas de precios, no tenemos los precios más altos, pero tampoco los más bajos del mundo. Estamos a nivel mundial en la mitad más o menos, entonces todavía tenemos cómo seguir avanzando en el tema de precios de la energía. Entonces, yo digo que es un sector que ha tenido, digamos, si hubiera que hacer un resumen, un desarrollo, un comportamiento sólido, estable, seguro y en buenas condiciones en los últimos 35, 40 años. Y el tercer comentario que haría es, comentario grande, es que en este momento estamos pasando por una situación particular y muy especial que vale la pena ser analizada, ser discutida, ser estudiada, porque, como decía, es un sector de la mayor relevancia económica y social, y en este momento está pasando por un sector, digamos, que lo podría volver crítico en 2 o 3 aspectos. El primero,
la demanda está creciendo un poco más que la oferta. ¿Sí? Digamos, empezó el tema de la transición energética, todo el tema de la incorporación de energías renovables, pero es un proceso que ha venido lento en los últimos 5 años, ¿sí? Y entonces en este proceso, digamos, la entrada de los proyectos se ha demorado, de los proyectos de generación con fuentes de energías renovables, algunos proyectos de transmisión. Entonces eso ha impedido, digamos, la conexión de un número importante de proyectos en diferentes regiones del país. Entonces, digamos que en este momento estamos viviendo un momento difícil en el sentido de que en el corto plazo hemos sido capaces de pasar el fenómeno del niño y los temas de corto plazo pudimos pasarlos sin ningún problema. Pero lo que se está proyectando a mediano plazo es que puede haber una situación crítica en el mediano plazo, en un año, año y medio, 2 años, porque la demanda está creciendo más rápidamente que la oferta y los proyectos se están demorando en entrar. Entonces ahí es un tema que vale la pena analizar, ver como país, a ver cuál es la situación o la solución que podemos dar, porque repito que en el mediano plazo podemos tener un problema de racionamiento de energía. El otro tema es el tema regulatorio de la CREC. Se está hablando, digamos, de hacer algunas reformas regulatorias en el sector. El sector es un sector absolutamente, tiene que tener una absoluta primacía del análisis técnico para tomar buenas decisiones en términos de tarifas, de inversiones, de costos, ¿sí? Y entonces ese tema del análisis técnico tiene que prevalecer en los temas del sector. Tiene que haber tiene que haber consideraciones políticas como existen hoy en día, como el tema de los subsidios. Hoy existen subsidios para los estratos más bajos de la población, ¿sí? Y eso tiene que seguir existiendo. Pero el grueso de las decisiones y lo grande de las decisiones tiene que estar basado fundamentalmente en análisis técnicos, porque es un sector muy complejo y entonces si tomamos decisiones no basadas en criterios técnicos, sino en criterios más políticos que técnicos, podemos tener una crisis grave a mediano plazo. Seguramente pasaremos unos buenos meses de tarifas bajas si no se tienen en cuenta análisis técnicos, pero seguramente en unos meses puede haber situaciones críticas en los prestadores del servicio, ¿no? Entonces, repito, ese tema es fundamental, el de la prevalencia del análisis técnico, ¿sí? Y luego el momento financiero que están viviendo las empresas, ¿no? Por todo lo que ha venido pasando, lo que pasó en la pandemia con la opción tarifaria y la deuda que se tiene con los prestadores del servicio por el tema de la opción tarifaria, que es un tema crítico, digamos, desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces yo haría como ese panorama general. Primero, es un sector muy importante desde el punto de vista económico y social, ha tenido un buen desarrollo, pero estamos viviendo un momento muy especial que entre todos tenemos que trabajar para salir adelante y para que sea un sector que siga creciendo con sostenibilidad, con seguridad y con buena provisión del servicio de energía para todos los colombianos. Sí, doctor. De hecho, digamos, hay algunos aspectos que son puntuales y que son claves en este momento. Por ejemplo, la semana pasada conversábamos con otro gremio y con un grupo de periodistas sobre el proyecto de ley para bajar tarifas, ¿sí? Y usted hablaba ahorita del tema del rigor técnico y del tema de la CREC, porque digamos dentro de ese paquete se habla también de una reestructuración de una CREC que tenga de pronto un menor rigor técnico, que tenga más expertos, entre comillas, ¿sí? Entonces, pues eso de alguna manera genera inquietud en el sector. Se habla también del tema del el cargo por Confiabilidad, por confiabilidad, confiabilidad. ¿sí? Que los invito desde ya a que lean la columna que tiene el doctor Sarruk en nuestra edición de Mundo Eléctrico, donde se refiere a ese tema que también ha generado mucha preocupación, ¿sí? Entonces, y hoy amanecemos con otra noticia, y es el tema de Ecopetrol, donde también pues se habla de una pérdida grandísima de ese músculo que tiene esta compañía. Quisiera que antes de pasar a la siguiente pregunta nos refiriéramos puntualmente a esos tres aspectos, doctor, porque desde alguna manera pues sí son como una piedra en el zapato en este momento para poder avanzar
en ese camino de la transición energética. Sí, a ver, el tema de la CREC, digamos, la propuesta que hay de incluir un representante de los usuarios, un representante de los sindicatos, me parece que la participación ciudadana es muy importante. Establecidos los mecanismos de participación ciudadana a través de las consultas previas, de las consultas, perdón, abiertas y las consultas públicas de los proyectos de normatividad y de resolución que se tienen en las diferentes instancias del Estado, ¿sí? En la misma CREC. Entonces, me parece que hay que fomentar la participación ciudadana y que siga siendo que la opinión de los ciudadanos se manifieste, ¿sí? Pero ya incluirlos en la comisión, donde es una comisión que tiene que ser absolutamente técnica, con gente muy conocedora del sector y que esté focalizada en el tema técnico. Ya poner el aporte que pueda hacer un usuario es muy poco, digamos, en todos los análisis técnicos para la toma de decisiones ya en la misma comisión, ¿no? Entonces, yo digo, la participación ciudadana es muy importante. Las consultas abiertas son muy importantes y las consultas públicas son muy importantes y se tiene que tener en cuenta la opinión de la ciudadanía, pero ya que un ciudadano o un usuario cualquiera participe en el análisis técnico que hace la comisión, con eso sí considero que no le agrega valor, no le agrega valor y al contrario puede afectar, digamos, ese componente de análisis técnico fundamental que debe prevalecer en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ¿no? Yo pongo un ejemplo y es que digamos, en Colombia ya lo vivimos, y es que uno de los logros más importantes de la economía colombiana, que fue el control de la inflación, cayó del 25 y 30% anual como estábamos en los años 70, 80 y a principios de los 90, éramos un país del 25-30% anual de inflación, y eso cayó estructuralmente y de manera clara, concisa y estructural cuando la Constitución del 91 le pasó el control monetario al Banco de la República, que es una entidad y una institución absolutamente técnica, absolutamente centrada en el análisis técnico para la toma de decisiones en el campo monetario, ¿sí? Antes ese control monetario lo hacía una institución que tenía un componente político, bueno, pero político, que era la Junta Monetaria, que estaba compuesta por el ministro de Desarrollo Económico, el ministro de Agricultura, el ministro de Hacienda y el jefe del Departamento Nacional de Planeación. Entonces ellos tenían la visión política cada uno de su sector, ¿sí? Y entonces en la Junta Monetaria se tomaban decisiones con un componente político. Lo que hizo la Constitución del 91 fue darle ese control monetario como una función fundamental y prevalente al Banco de la República. Y ahí empezó a caer la inflación. Y el último año de inflación alta fue el año 92 y ahí empezó a caer estructuralmente. Y hoy somos un país entre el 3 y el 5%, alrededor del 5%, que es muy distinto que ser un país de 25-30% de inflación, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema que vale la pena tener en cuenta porque en el sector también debe prevalecer el análisis técnico. Ese es un tema. Sí, y usted menciona algo muy importante, doctor. Me llama la atención lo siguiente, bueno, ahora que habla del Banco de la República, que de alguna manera sí ha defendido esa independencia como institución, y en estos días se ha hablado mucho de eso, o sea, de la institucionalidad, de respetar esa institucionalidad, ¿sí? Más en estos momentos que estamos en un momento preelectoral, ¿sí? Usted que vimos su trayectoria y ha transitado por muchos sectores, el sector público, el sector privado, el sector gremial, empresarial, ¿qué tan importante en este momento es blindar esa institucionalidad, doctor? No, es fundamental, es que vuelvo y digo, la función del Estado es velar por el bienestar de todos los ciudadanos y conseguir buenas condiciones de desarrollo económico, ¿cierto? Y hay tiene que haber consideraciones sociales, políticas y de todo orden, ¿cierto? Pero es que hay sectores en los cuales para la toma de decisiones deben primar los análisis técnicos, como es el tema monetario, como es el tema energético. Es que es un sector muy complejo, de unos actores grandes, muy complejos, de grandes inversiones, de una dinámica de mercado que no es
no es la más competitiva, pues, y ese es un reto que tienen siempre las entidades regulatorias, ¿sí? Porque tiene actores grandes y siempre seguirá teniendo actores grandes, ¿sí? Entonces, todas esas decisiones tienen que ser tomadas fundamentalmente con base en análisis técnicos, eso es lo que tiene que primar. Tiene que haber consideraciones políticas como las hay, repito, con el tema de los subsidios y el apoyo a los estratos de menores ingresos de la población, pero fundamentalmente en este sector debe primar el análisis técnico, ¿sí? Entonces, ahí ese tema es fundamental en el sector energético, porque si no, es muy fácil que haya una crisis financiera importante y que afecte la prestación del servicio de energía, y ahí sí estaríamos en otra situación muy grave. Bueno, todos estos temas, doctor, van a ser objeto de análisis en la versión número 11 del Congreso de la Cámara Colombiana de Energía, que ya se celebra ahorita en el mes de septiembre y que se ha denominado Retos Actuales y Futuros para la Sostenibilidad del Sector Energético. Entonces, quisiera, doctor, que nos detuviéramos en un paso a paso de los temas, del grueso de los temas que se van a tratar. Entonces, lo primero que se va a hacer es un poco esta radiografía que estamos mencionando acá de la situación actual del sector energético. ¿Qué se tiene previsto para ese módulo, doctor? Perfecto, Marcela. Mire, el Congreso va a ser, sí, el 11º Congreso. Todos los años hemos venido haciendo un Congreso. Este año va a ser septiembre 10 y 11 en el Hotel Gran Hyatt en Bogotá, ¿sí? Tiene una agenda, digamos, el tema fundamental son los retos actuales y futuros para la sostenibilidad del sector, que como decía es un sector que ha tenido un buen desempeño y un buen desarrollo, pero está pasando un momento especial que vale la pena analizar todos estos aspectos. Entonces, tiene 4 temas, 4 bloques temáticos fundamentales. El primero es la situación actual del sector. El segundo es la política y regulación. El tercero es la innovación y competitividad, y el cuarto es la visualización del futuro del sector. Esos son los 4 bloques temáticos. Entonces le hago un resumen, digamos, en cada uno de los bloques temáticos. En todos tenemos conferencistas y panelistas del más alto nivel del sector público y del sector empresarial del país relacionados con el sector energético. Entonces, en el primer bloque, que es la situación actual del sector energético, ahí se va a dar la visión por los principales gremios del sector sobre cuál es la visión que tiene el sector en general y su subsector específico, digamos. Entonces ahí está la presidenta de Colgen, Natalia Gutiérrez, está el presidente de Asocodi, José Camilo Mansur, está la presidenta de Asoenergía, Sandra Fonseca, está la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, dando la visión en general del sector y en particular de su subsector y de las actividades que desempeñan las empresas afiliadas a estos gremios. Entonces ahí vamos a tener una muy buena visión de lo que está pasando en el sector. Y ese primer bloque temático termina con un panel de exministros de Minas y Energía. Entonces va a estar el exministro Tomás González, el exministro Germán Arce y el exministro Mauricio Cárdenas, con la moderación de Manuel Mayhuasca, quien también fue viceministro de Energía y es una figura muy importante del sector. Entonces ahí vamos a tener esa primera visión de la situación actual del sector. Luego vamos a tener un segundo bloque, el primer día en la tarde, que es el de política y regulación. Entonces ahí va a estar la viceministra de Energía, hablando de la hoja de ruta de la transición energética y los avances que ha tenido el país en los temas de transición energética y qué nos falta hacia el futuro. Va a estar el director de la CREG hablando, el ingeniero Antonio Jiménez, hablando de todos los temas regulatorios alrededor del impulso de la transición energética, el desarrollo del sector y la coyuntura regulatoria que estamos viviendo. Viene un exsecretario del Consejo Nacional de Energía de Chile, José Agustín Venegas, a hablar de cómo ha sido la transición energética en Chile y qué experiencias se pueden aplicar en Colombia. Y tenemos al final también un panel de consultores en el sector sobre estos aspectos de desarrollo del sector energético, donde van a participar Juan Benavides, Carmen Sechaín, Ángela Cadena, digamos que son consultores de muy alto nivel en este tema, y lo va a moderar un ex viceministro de Energía también, Miguel Lotero, para analizar los temas relevantes del sector.
Luego el tercer bloque temático es innovaciones, sostenibilidad y todos los temas de innovación empresarial. Entonces hay una conferencia de Schneider sobre inteligencia artificial aplicada al sector, Internet de las cosas también, los nuevos retos en la generación de energía que lo va a hacer Cummins de los Andes, que es una empresa muy importante afiliada al gremio a nivel nacional e internacional. Y termina también con un panel va a estar también el presidente de ANDEC, hablando de cómo garantizar la sostenibilidad a través de la sostenibilidad y de la seguridad de la provisión del servicio de energía desde desde el área de las térmicas. Alejandro Castañeda va a hacer la presentación. Y terminamos también con un panel de empresarios hablando de competitividad y sostenibilidad. Van a participar un representante de Centel Sabay Nexans, Carlos Alfonso Lozano, un representante de Prismian Group, Pedro Oces, un representante de FIR Ingeniero Mauricio Jaimes, un representante de JE Jaimes, hablando de todos los, Andrés Jaimes, que es de todos los temas de sostenibilidad y competitividad en el sector, que son fundamentales para seguirle dando crecimiento sostenible y seguro al sector energético, y lo modera Mauricio Yepes, que es el director de CIDET, que también es una institución muy importante en el sector energético. Y luego viene el último bloque, que es la visualización del futuro del sector. Y en esa visualización del futuro del sector tenemos varios conferencistas. Está Amílcar Acosta, que es una figura reconocida del sector, dando su visión de lo que puede ser el sector hacia el futuro. Está Alexandra Hernández, que es la presidenta de SER Colombia, hablando de también cómo desde el tema de las renovables se ve y se visualiza el futuro del sector. Va a estar David Reaño de OCOL hablando del futuro del sector de oil and gas. Va a estar Luis Ernesto Silva de Nexans hablando cómo desde los productores se visualiza también el desarrollo futuro del sector. Y vamos a terminar con un panel de empresarios muy importantes del sector, hablando del futuro del sector, donde va a estar José Antonio Vargas, el presidente de la Junta Directiva de Enel Colombia, va a estar Rodolfo Anaya, presidente de Banti, va a estar Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá, y va a estar Camilo Marulanda, presidente de ISAGEN, hablando, digamos, de cómo se visualiza y cuáles son los retos de crecimiento del sector hacia el futuro. Entonces, creemos que es muy importante, digamos, esa participación empresarial. Estos empresarios, este panel lo modera José Fernando Prada, que es un exdirector de la CREC, también un profundo conocedor de los temas del sector. Entonces, como ustedes ven, es una agenda muy nutrida que tiene el espacio de análisis y discusión de los temas relevantes que está atravesando en este momento el sector energético, y entonces creemos que va a ser un espacio bien interesante para participar en esos análisis y discusiones. Sí, veo que es una agenda, o sea, bastante nutrida y con personalidades del sector, gente de mucha trayectoria. Bueno, digamos que al final, ¿qué se espera, doctor? Porque estos espacios son importantes porque reúnen la visión pública, la visión privada, la visión de gobierno. ¿Qué esperarían ustedes a través de este congreso? O sea, ¿qué voz llevarle al actual gobierno y al ministro de turno sobre el sector? O sea, ¿qué llamado o qué se espera, digamos, materializar alguna especie de acuerdos o qué se espera más allá, digamos, de las presentaciones, de las charlas, de los paneles? ¿Qué se esperaría materializar pronto con este congreso? Sí, gracias por la pregunta, Marcela. Se me olvidó mencionar también que va a estar el director de la UME, Manuel Peña, en el último bloque, digamos, del futuro, hablando del plan de crecimiento y desarrollo del sector y lo que se proyecta desde la UME, que también es una institución muy importante del sector. Pues no, a ver, como yo decía, es un sector muy complejo que requiere mucha interacción entre el sector público y el sector privado. Es fundamental el entendimiento, el análisis, el intercambio de opiniones y la interacción entre los dos sectores, el público y el privado, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que sea un espacio de análisis, de discusión, que haya mensajes
claros desde el sector privado hacia el gobierno y desde el sector público hacia los empresarios para seguir trabajando conjuntamente en el desarrollo del sector. Yo creo que se ha venido trabajando conjuntamente en estos temas, digamos, de propuestas de cambios regulatorios. Digamos, ha habido reuniones directamente con el ministro de Minas y Energía, con las diferentes instancias regulatorias que tienen que ver con el desarrollo del sector. Entonces creo que es que salgan, digamos, herramientas, elementos, documentos y visiones de los dos sectores que ayuden a que se siga haciendo ese trabajo conjunto para seguir trabajando por el desarrollo del sector, ¿no? Esperamos que sea un espacio de discusión que genere esas interacciones y esos entendimientos mutuos entre el sector público y el sector privado. Sí, porque se lo pregunto porque quedan pues unos pocos meses de gobierno, menos de un año prácticamente. Se avecina una época electoral y pues para nadie es un secreto que los dos periodos de los ministros anteriores de alguna manera pues no se avanzó mucho. Cuando llegó el ministro Palma pues la expectativa era alta, ¿sí? Y pues se ha visto de alguna manera que sí se ha por lo menos dado ese espacio de diálogo y pues la preocupación es lo que viene para 2026, entre 2026 y 2029 por el tema de proyectos. Ahorita estamos, se hablaba que en este segundo semestre se tenía que dar la subasta, la nueva subasta. Entonces, sí hay como muchas inquietudes de qué es lo que va a pasar con el sector, especialmente en el corto plazo. Y estos espacios pues son claves para restablecer esos diálogos entre los sectores. Sí, hemos avanzado, pero tenemos unos retos muy grandes. La entrada de los proyectos, el desbloqueo de algunos proyectos de transmisión que son fundamentales, todo este tema regulatorio de la composición de la CREG que funcione de manera independiente, clara y basada en el tema técnico. Entonces me parece que es un momento, digamos que hemos avanzado, pero tenemos unos retos muy grandes que a mediano plazo nos pueden ocasionar dificultades si no se toman esas decisiones, ¿no? Volver a mirar qué pasa con los proyectos grandes. Hay que ser cuidadosos con el medio ambiente, hay que respetar el medio ambiente, pero la matriz tenemos que pasar de 20.000 a 35.000 megavatios en 15, 20 años. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces tiene que haber entradas de proyectos renovables sin lugar a dudas, pero tenemos que retomar la senda de seguir creciendo y darle un crecimiento sostenido al sector, porque si no, en el mediano plazo vamos a tener dificultades que son muy graves, tanto desde el punto de vista económico, por la competitividad empresarial, como desde el punto de vista social, por el bienestar social que implica una buena provisión segura y de calidad del servicio de energía. Entonces es un reto que tiene el actual gobierno, repito, porque estamos en un momento de crecimiento muy cerrado, entre más alto la demanda que la oferta, y eso a mediano plazo puede causar consecuencias difíciles. Es cierto. Bueno, doctor, quiero que nos cuente un poquito sobre, también va a haber un espacio para una rueda de negocios, si no estoy mal, pues cuéntenos un poquito de esa parte que se va a desarrollar paralela a la agenda académica. Sí, tenemos una rueda de negocios, digamos, desde la Cámara trabajamos también en todo el tema de promover el relacionamiento comercial de las empresas, porque eso es fundamental para garantizar el crecimiento empresarial y la competitividad empresarial, ¿no? Entonces, digamos que permanentemente hacemos ruedas de negocios y en el seno de los congresos siempre hemos hecho unas ruedas de negocios. Entonces, digamos que la agenda académica central está en el salón principal del Hotel Hyatt y en un salón alterno vamos a tener una rueda de negocios. Y esa rueda de negocios ya hay inscritas más o menos 22 empresas compradoras ancla, empresas grandes del sector, y al otro lado hay casi 60 empresas, o sea, estamos hablando de cerca de 80 empresas que van a hacer relacionamiento comercial, ¿no? Entonces, en un lado tenemos empresas ancla muy importantes que son empresas muy importantes del sector, como el Grupo Energía Bogotá, Enel, Ecopetrol, tenemos empresas constructoras, tenemos empresas grandes superficies, tenemos cadenas de supermercados como Ara, Home Center, de Uno, digamos que son empresas que contratan a las firmas de bienes y servicios de ingeniería, que son las que están al otro lado, digamos, como
proveedoras de bienes y servicios de ingeniería para el desarrollo del sector, ¿no? Entonces, repito que vamos a tener una posibilidad. Va a estar el Metro de Bogotá, va a estar el acueducto también como empresa contratante. Entonces creemos que se va a poder desarrollar unos espacios de relacionamiento comercial bien interesantes y bien importantes para apoyar el crecimiento empresarial. Ay, bueno, qué interesante. Y la gente que le llame la atención, todavía está a tiempo de inscribirse, de participar tanto en la parte académica como en la parte comercial. ¿Qué deben hacer, doctor? Todavía estamos a tiempo, pero entre más rápido lo hagamos, mejor. En la página de la Cámara Colombiana de la Energía está, digamos, todo el tema de la agenda académica, el tema de la rueda de negocios y los enlaces a través de los cuales se puede hacer la inscripción. Entonces, entrando a la página de la Cámara Colombiana de la Energía, se puede ver, digamos, todos los enlaces. Y no sé si lo podamos poner también aquí en el chat, pues si tengamos la posibilidad de poner también el enlace aquí, Marcela. No sé. Claro que sí, doctor. Lo agregamos para que la gente que esté interesada en participar en el Congreso, bien sea en la parte académica o en la parte comercial, entonces tenga la información para que pueda acceder a la participación en esta 11ª versión del Congreso de la Cámara. Perfecto, perfecto, Marcela. Pues Claro muchas que sí. gracias, Marcela, muchas gracias por este espacio. Creemos, repito, que es un espacio interesante de diálogo y de análisis del sector. Y es fundamental que este es un sector, yo diría, fundamental, como he dicho, económico y social. Entonces, muy importante que participemos en este espacio. Bueno, doctor, pues bueno, una última pregunta y es, me llama la atención que ya es la versión número 11 del Congreso. Eso de alguna manera habla muy bien del gremio, ¿sí? Porque Sí. pues digamos, eventos hay todos los días y hay sectores que se mueven mucho como este, pero ya llegar a esta versión del Congreso habla muy bien de un posicionamiento gremial. Cuéntenos ya para finalizar, doctor, un poco de ese posicionamiento que ha logrado la Cámara a lo largo de estos 11 años en que ha celebrado ya este encuentro tan importante y qué aportes ha hecho la Cámara al sector en Colombia. No, la Cámara, sí, la Cámara es el gremio de las empresas de bienes y servicios de ingeniería del sector eléctrico y energético, ¿sí? Entonces tenemos 56 empresas, básicamente productores y proveedores de materiales y equipos eléctricos y de firmas de ingeniería que hacen instalaciones, construcciones, mantenimientos de redes eléctricas, evaluadores de la conformidad. Entonces, digamos que estamos en todo el tramo de los bienes y servicios de ingeniería del sector. Por tanto, nuestros asociados y nuestros afiliados son un componente muy importante de la cadena de prestación del servicio porque son los que los que están en terreno operando y garantizando la buena prestación del servicio y la buena calidad en la construcción y el mantenimiento de las redes eléctricas, subestaciones, etcétera. Entonces, es muy importante la participación de la Cámara. Hemos participado con el Ministerio de Minas y Energía, participamos intensamente en los temas regulatorios y reglamentarios y normativos. El tema de RETIE, que se acaba de expedir el RETI 2024, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, y el RETILAB, el Reglamento Técnico de Alumbrado Público, ¿sí? Son dos reglamentos fundamentales en la operación del sector. Entonces ahí hemos interactuado de una manera intensiva con el Ministerio de Minas y Energía en todo este tema de elaboración del RETI, de presentando propuestas regulatorias que velen por garantizar la seguridad y la calidad en la prestación del servicio, pero también la competitividad empresarial. Entonces, digamos que ese es un desarrollo importante que la Cámara ha venido haciendo en estos años. Pues doctor, solo me resta agradecerle por habernos acompañado en este podcast, por ayudarnos a entender un poco qué es lo que está ocurriendo actualmente en el sector, en el país, y pues por abrir este espacio a través del Congreso de la Cámara Colombiana de la Energía, que seguramente será muy enriquecedor para el país y para el sector minero energético. Doctor, muchas gracias. A usted nuevamente, Marcela, muchas gracias también por este espacio y la esperamos también a usted en el Congreso y a todos los que nos están escuchando. Ojalá puedan participar. Buen día para todos y muchas gracias.
Doctor, muchísimas gracias. Y a ustedes, querida audiencia de Hablemos de Energía, les agradecemos por acompañarnos, por seguirnos, por compartir este podcast, por seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Mundo Eléctrico, también por visitarnos en nuestra página web. Nos encuentran en Instagram, en YouTube, en Facebook, y nos estaremos viendo los próximos días con un nuevo entrevistado para que sigamos hablando de energía. Muchas gracias. Gracias.